Tiene nombre. 1:04 de la tarde. Las buenas tardes para Miralba Ruiz. Bienvenida, joven. Saludos, don Roberto, y saludando también a toda la audiencia que ya conecta con nosotros por las diferentes plataformas, tal como usted anunció. Vamos inmediatamente con el primer tema del día de hoy. ¿Qué le parece? Así es. Vamos a hacer, siguiendo con la práctica de los resúmenes de este año 2022, que ya está en sus últimas semanas, en sus últimos días, vamos a tocar áreas importantes del funcionamiento de nuestra nación, como ya lo hicimos anteriormente con la economía. Pues hoy nos toca hablar de educación. Para nosotros es un placer recibir al educador y director del Observatorio Educativo, el profesor Juan Valdés. Profesor, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, muchas gracias, Saludos, Roberto. Un placer. Si puede resumir este año en materia educativa, viéndolo de modo general e integral, ¿fue un buen año para la educación? ¿Usted cree o no? Es un año mejorable desde mi punto de vista porque el año escolar, este año 2022 en particular, empezó con las escuelas cerradas todavía por la pandemia del COVID-19 y desde el inicio de año se han presentado una serie de propuestas para la educación pública que no se han completado. Por ejemplo, como la transformación de 79 liceos de salida general a la modalidad técnico-profesional, que es uno de los temas que está en proceso porque faltan todavía los equipos, pero en el mes de marzo, por ejemplo, casi 20.000 nuevos docentes entraron al sistema educativo como resultado del concurso de oposición docente, del cual hay que destacar positivamente el logro de la implementación de los estándares profesionales y del desempeño para la evaluación y certificación de la carrera docente, lo cual había sido un reclamo desde el año 2015. En marzo también, en el Palacio Nacional, se lanzó la política Inglés para Vivir Mejor, la cual lamentablemente se ha visto todavía empañada por violaciones a las leyes incurridas por el Ministerio de Educación, la Contraloría, el INAFOCAN y demás. Y a mediados de año se aplicó al Magisterio Nacional el aumento salarial que se había acordado ya hace más de un año con los gremios docentes. A principios del año escolar, de este año escolar, en agosto, septiembre, asumió como ministro de Educación el doctor Ángel Hernández, proponiendo despolitizar la educación pública, invertir más en las aulas, mejorar los procesos pedagógicos, superar las deficiencias para el aprendizaje. Y a final ya del mes de septiembre sí empezamos con más de 2 millones de estudiantes del sector público en más de 9.000 centros escolares el año escolar 2022-2023. Actualmente hay una serie de iniciativas que se están dando alrededor de la educación dominicana, como la revisión de la Ley General de Educación, los preparativos para la realización del Programa Nacional de Inducción a Docentes, la Comisión Nacional que se creó para la preparación de la evaluación del desempeño docente, pero hay que ver si esto se está haciendo de la manera más apropiada desde el punto de vista técnico, porque el tema con la educación pública, que es la que más a mí me concierne, está en que muchas veces las propuestas se aíslan del contexto. Por ejemplo, estamos hablando de que en estos momentos se propone realizar el programa de inducción a los más de 20.000 docentes que pasaron el concurso recientemente, pero a lo que llama mucho la atención, que en esta mañana lo hemos discutido precisamente con los gremios, es que realizar este programa de inducción implicaría para más de 9.000 tutores que son docentes la pérdida del 32% de las horas de clases semanales. Entonces ya eso tiene una implicación que llama mucho la atención. ¿Y eso por qué, profesor? Bueno, porque el Programa Nacional de Inducción implica una tutoría y la mayoría del personal que haría la tutoría sería sacado de las aulas durante 8 horas a la semana. Esto implicaría la pérdida del 32% de las horas de clases, 8 de 25, para los estudiantes y los docentes que servirían como tutores. También, esta mañana precisamente en el gremio docente tuvimos una reunión al respecto, porque quienes estarían haciendo la inducción es precisamente el personal en servicio del mismo Ministerio de Educación. También el tema está en que tú tienes miles de personas que ingresaron al servicio docente, pero no son principiantes. Miles de esos docentes que iniciaron ya son personas que tienen experiencia docente
que habían sido por años monitores y técnicos del Ministerio de Educación. Entonces nosotros como docentes siempre cuestionamos en el observatorio por qué gastar casi 1.000 millones de pesos simplemente dando un entrenamiento al mismo personal del ministerio que va a evaluar al mismo personal. Mira, en mi opinión, las intenciones del sistema educativo actual son buenas, y lo que nosotros sí, sin embargo, cuestionamos son los medios. Yo, como director del Observatorio Educativo Dominicano, entiendo, y del Observatorio Educativo de la ADP en particular, también entiendo que aquí hay un tema a revisar, y es en quiénes son los actores que están liderando las iniciativas de la educación dominicana. Porque para poner algo sencillo, aquí desde el mes de septiembre se inició parte de lo que se ha llamado la adecuación curricular. Pero esa adecuación curricular no ha participado el gremio docente, no se ha llamado al gremio docente hasta el día de hoy, hasta esta semana me parece, que se llamó a participar al gremio. ¿Y quiénes están haciéndolo? Bueno, son técnicos que están participando en el Ministerio de Educación, directivos, consultores, pero es algo muy sencillo. Esta semana, por ejemplo, en el gremio docente se me pidió que revisara el tema de la adecuación curricular, y cuando yo leo el documento me doy cuenta que no fue hasta esta semana que se invitó al gremio a participar, después que se ha hecho todo un trabajo y que se proponen una serie de iniciativas que se harían a futuro durante este año escolar. Entonces, esos son aspectos a revisar que son muy importantes, porque no se puede hacer nada aquí en el país a espaldas del gremio docente, a espaldas de los docentes. Claro. Entonces, aquí se propone una serie de modificaciones en los registros, en las competencias específicas, los indicadores de competencias generales, fundamentales. Entonces, todo esto debe hacerse en conjunción con la clase docente. Aquí se ha hablado de despolitizar la educación, pero ojo, además de despolitizarla, también hay que sacar el negocio y lo que nosotros llamamos el asalto de los grupos corporativos y empresariales al mundo educativo, y también de los organismos internacionales. Aquí hay 3 ONGs, 3 instituciones del mundo empresarial que tienen más presencia en las decisiones educativas que la clase docente, y que están involucrados en todas las iniciativas y programas que intentan mejorar la educación dominicana. ¿Y qué es lo positivo y qué es lo negativo de eso, profesor? Bueno, lo positivo es que hay participación, pero lo negativo es que no es equitativa. Creo que todos tenemos el derecho a contribuir a mejorar la educación, pero los verdaderos expertos en educación están en la escuela, no están fuera de la escuela. Por ejemplo, yo les quiero dar un par de primicias a ustedes. Aquí se quiere mejorar el tema de la lectoescritura, la comprensión lectora y las matemáticas. Correcto. Pero hay un error conceptual fundamental en esto. Y es que se está partiendo de que el problema de la lectoescritura y las matemáticas es didáctico y pedagógico. De que el mayor problema está en la práctica dentro del aula. Y no es así. Porque de lo que estamos hablando es de la naturaleza del aprendizaje y del lenguaje. Y esto no se da exclusivamente dentro del salón de clases. Además, el docente per se solo incide en un 30% de las variables y factores asociados a la calidad de la educación. Si no hay una política socioeducativa, insistimos, que permee más allá de las aulas y más allá de la escuela, el esfuerzo que se hace dentro de esa escuela es apenas unas horas al día. Entonces, si queremos mejorar en los niños el pensamiento lógico matemático y la comprensión lectora, eso tiene que ser una política social, porque el currículo tiene un enfoque histórico-social, socioformativo. Sin embargo, todo se centra en el aula, ahora, es lo que se quiere hacer ahora, y en la práctica pedagógica. Inclusive les digo algo, el mismo docente, que es el que está supuesto a hacer la instrucción, a facilitar el aprendizaje, es afectado por la falta de política socioeducativa. Recientemente, Roberto, se declara en la prensa que hace falta que la familia participe más. Bueno, eso es totalmente correcto. Sin embargo, ¿dónde están las políticas socioeducativas para que la familia participe? Otra cosa, si usted conoce bien lo que es
La pirámide de necesidades humanas de Maslow sabe que el perfil de la familia que va a la escuela pública está en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. Un ser humano que está en ese primer nivel está en un modo de sobrevivencia, apenas. Entonces, si no hay una política asociada a la escuela, la familia per se, la comunidad, es irrisorio pensar que el problema de las matemáticas y del lenguaje se va a solucionar dentro del aula. Eso científicamente ni siquiera es probable, demostrable. Entonces, yo veo una evasión. Veo que estamos andando por las ramas en educación y no tenemos soluciones que vayan a las raíces. Y veo que se están enfocando en un solo actor, el docente. Y el docente, se los digo claro, está tan afectado por los problemas sociales como lo está el padre, como lo está la madre y como lo está el niño o la niña que va a la escuela pública. Yo veo una ausencia de una política integral educativa que sea ecosistémica y veo que siempre estamos andando por las ramas. También veo demasiada participación, yo diría más que participación, intromisión de instituciones internacionales y locales que no son especialistas en educación en los programas más importantes del país. Una pregunta, profesor. En este año, a raíz del sometimiento de un recurso en el Congreso para buscar un presupuesto complementario para poder concluir el año, el gobierno vio una oportunidad sacando una parte del dinero que no se había ejecutado en el Ministerio de Educación. Y eso llevó a un debate. Al final echaron para atrás y no se tomó el dinero de ahí, pero dejó un tema sobre la mesa que no se ha vuelto a tocar, y es la calidad en la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación, que es del 4% del PIB, es la institución que más dinero recibe en el Estado dominicano. Y decíamos, bueno, es la que más recibe, el sacrificio lo hacemos porque es básica e importante la educación para el presente y el futuro. Pero si no se ejecuta bien, ¿qué sentido tiene que se pierda ese dinero? ¿Podrá resolverse ese tema de la eficiencia en la ejecución del presupuesto en el Ministerio de Educación? Es una excelente pregunta la que haces, porque de lo que tú estás hablando es un tema de eficiencia interna en la gestión institucional ministerial, que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, de los recursos financieros, la gestión de la planificación y el desarrollo, la gestión de la calidad y el rendimiento y la gestión técnico-pedagógica. Todo esto tiene una incidencia en lo que es la gestión escolar. Y esa gestión escolar tiene una incidencia en el desempeño docente y en lo que es el currículo realizado y logrado. Y esto finalmente es lo que lleva a la calidad educativa. Aquí a veces, te reitero, estamos buscando el problema de la educación en la dirección errónea. El 4% es lo correcto. Lo que es incorrecto es la mala gestión de esos recursos, que reitero, es un tema de gestión institucional ministerial. El simple hecho, Roberto, de que al día de hoy estemos todavía trabajando, luchando con el tema de la descentralización de los fondos, te explica por qué eso sucede. Tú tienes instituciones del área educativa que a fin de año tienen miles de millones de pesos sin ejecutar del 4%. En temas, por ejemplo, como la formación docente, que no se ejecutan. Hay una pobre planificación, una pobre ejecución, pero ¿quién paga? El problema es el 4%. El problema es que tengamos muchos fondos. No, el problema es que lamentablemente tenemos funcionarios públicos que no hacen una ejecución eficiente y efectiva de los recursos del 4%. Y entonces al final estamos buscando el problema de las matemáticas y del lenguaje en el aula, en el docente, cuando no. Nosotros hicimos una ecuación titulada ¿Por qué fracasa el sistema educativo dominicano?, que vincula las políticas educativas con las políticas sociales. Y en términos de la ejecución del 4%,
lamentablemente, es un tema de ineficiencia en la gestión institucional ministerial. Tú preguntas, ¿por qué si hay tanto dinero, hay tantas escuelas con tantas deficiencias de infraestructura? Claro. Hay cosas que tú no te explicas, pero cuando te las preguntas, todo el debate que aquí se hace con relación al tema de la educación se va al tema docente, cuando todos sabemos que ese no es el problema, que el docente es el resultado de lo que no se había hecho. Ayer... Lo que pasa, profesor, es que en un momento se habló de que el problema de la educación eran los recursos y se empujó y entonces llegó el 4%. Estoy de acuerdo con ustedes que hay una ejecución mala y una ejecución deficiente, pero haciendo un ejercicio de justicia, algo le tiene que tocar a los profesores, profesor. Mucho tiene que tocar. No pueden ser víctimas de un sistema nada más. No. Yo no estoy defendiendo. Es bueno que tú digas eso. Nosotros como académicos somos los que más abogamos por una práctica pedagógica eficiente y efectiva. Ahora, yo insisto en que la educación es una ciencia. ¿Y qué te dice la ciencia? Eso es así. El docente como tal, en un currículo basado en competencias, en una formación o en un currículo socioformativo, sabemos que el aprendizaje no se inyecta, número uno. Y número dos, un principio para los educadores que dice que el aprendizaje no se transmite. Entonces, ¿qué es lo que produce aprendizaje? Lo que produce aprendizaje son experiencias significativas, precisamente, producidas alrededor o fuera del ambiente escolar. Para que esto se dé, tienen que haber condiciones de infraestructura, de medios y recursos para el aprendizaje, de diseño curricular, de conexión escuela-hogar, de política socioeducativa, en la cual el docente tiene gran parte de la responsabilidad, pero no es el único actor, Iraima, es lo que te quiero decir. Los docentes somos, los docentes del país, precisamente lo que estamos clamando, que para que podamos hacer una mejor, podamos tener un mejor desempeño, una mejor labor, tienen que darse las condiciones que son científicamente válidas. Mira, ayer en la Universidad Católica de Santo Domingo tuvimos el segundo congreso de la Asociación de Directores de Centros Educativos Públicos de la República Dominicana. Y ahí conversamos algo tan sencillo como lo siguiente. El 64% de las escuelas no cuenta con aulas suficientes para albergar la población estudiantil. El 57% de las escuelas no cuenta con el personal que requieren, dado que en muchas escuelas los maestros fueron movidos o cambiados. Muchos pasaron hasta ser técnicos. El 80% de los centros educativos carece del personal administrativo que necesita en su totalidad. La falta de sereno, policía escolar, secretaria, conserje, porteros y otros. Casi un 10% de las escuelas no recibe el desayuno escolar, mientras que la calidad de este, en un 78%, no pasa de regular. El 39% de las escuelas tiene condiciones de infraestructura regulares. El 23% está en malas o pésimas condiciones, mostrando mayores deficiencias las áreas de los baños. Y con tantos recursos. Pero Iraima, ¿ahí dónde vamos? O sea, perdón, querida, mira, te voy a explicar algo. Aquí el tema, yo insisto, es de gestión. Porque si tú me dices que tienes un profesor que no es eficiente, ese es un tema de gestión educativa, no simplemente de gestión áulica. Quienes dirigimos centros a nivel internacional y hacemos evaluación de desempeño a nivel internacional local, sabemos que al docente lo hace la escuela. No es que el docente hace a la escuela, es al revés. Es la escuela que hace al docente, es el sistema que hace al docente. Entonces, aquí hay temas, sinceramente, que hay que revisar porque no es discurso. Todo el nuevo incumbente del Ministerio de Educación tiene discursos muy atractivos para el público, pero a la hora de ejecutar, en términos de eficiencia, no se da el desempeño que esperamos todos. Y ya nosotros, tal y como tú dices, querida, estamos cansados. Los ciudadanos de la República Dominicana, de quedar en los últimos lugares del mundo. Acá, sinceramente, sí, como tú dices, hace falta mayor participación de la clase docente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero realmente el problema de la educación dominicana es ecosistémico. Aquí usted no puede decir al día de hoy que el Estado dominicano ha sido capaz de diseñar las políticas socioeducativas que realmente requiere la República Dominicana. Aquí realmente el tema de la gestión escolar se ve empañada por una pobre gestión de los recursos humanos
de los recursos financieros, de la planificación, de la calidad y el rendimiento y de la parte también todavía técnico-pedagógica. Además, se está ignorando que el contexto familiar y social también impacta a la escuela. Entonces, profesor, si comenzamos este año ya a resolver parte o una gran parte de lo que usted está subrayando como los pilares debilitados del Ministerio de Educación, ¿en qué tiempo eso va a repercutir en la calidad de la enseñanza y sobre todo en la calidad de los egresados del sistema primario y secundario y de bachillerato de nuestro país? Con los de nivel primario tenemos bastante tiempo porque esos no van a salir los próximos 10, 12 años. Y ahora se está tratando de lograr que el primer ciclo de primaria tenga un mejor desempeño. A mí, sinceramente, me preocupan más los del nivel secundario, como tú dices, que son los que van ya para la calle y, como yo digo, a trabajar o a delinquir o a convertirse en ninis. Por ejemplo, actualmente, gran parte del esfuerzo educativo se está concentrando en el primer ciclo del nivel primario. Pero, señores, esos son los niños que van a salir de la escuela dentro de 9 o 10 años. No hay actualmente ningún tipo de incentivo, de esfuerzo, de prioridad para el nivel secundario más que la propuesta de convertir 79 liceos de modalidad general a politécnicos, lo cual tampoco se ha hecho realidad porque ni siquiera han llegado los equipos. La prioridad no puede ser, Roberto, simplemente, como han vendido aquí, los niños del primer ciclo del nivel primario porque no tienen buena base matemática y de comprensión lectora, lo cual, en mi opinión como académico, también parte de premisas falsas, porque no es verdad que un niño que no logró en el primer ciclo de primaria desarrollar las destrezas que se esperaban, no lo puede hacer en el segundo ciclo de primaria y en secundaria. Todos queremos una buena base, pero en mi opinión se está cometiendo un error en este país. Se está descuidando el nivel secundario y poniendo todo y la mayor parte del esfuerzo en el primer ciclo del nivel primario, olvidando que los muchachos del nivel secundario los próximos 6 años van a ser los adultos y los que necesitan insertarse al mundo productivo. Entonces yo creo que ahí es otra de las falencias de este año educativo que tenemos que revisar. Y yo creo que debe haber más consenso, porque realmente hay mucha buena intención, pero esto no se va a lograr si no hay consenso. Y para mí, si tú me preguntas cuál es la gran debilidad que actualmente tiene el sistema educativo, tiene mucho más que ver con las políticas sociales asociadas a la escuela que con el tema técnico, pedagógico o didáctico. Y que no veo tampoco una visión de gestión integral, ecosistémica ni compleja de lo que es el constructo educativo. Porque, de nuevo, usted puede tener un excelente docente de matemáticas, pero el niño que va a coger las clases de matemáticas, si no tiene un buen desayuno escolar, si no hay una buena infraestructura escolar, si no hay una conexión escuela-hogar, si no hay en realidad seguimiento más allá de la escuela, políticas. Por ejemplo, nosotros hemos sugerido que se inserte. Profesor, ¿cuándo era mejor la educación? ¿Hace 20 años o ahora? La educación va con los tiempos, querida. En los tiempos en que yo fui a la escuela, había un mundo más lento, más predecible. Ya no, ahora vivimos en un mundo VUCA, en un mundo volátil, impredecible, donde la escuela debe ir al ritmo de los tiempos. Por eso no se hace si no es trabajando un concepto que nosotros denominamos simultaneidad. Y aquí, lamentablemente, la escuela funciona en lo que se llama un paradigma fragmentario, donde no se ve la transversalidad de todos los factores que inciden en la calidad de la educación y nos enfocamos en uno solo a la vez. Y se maneja dentro de un paradigma secuencial, en lugar de ser paralelo y complejo. Nosotros sabemos, por lo menos, que ahora vivimos en un mundo mucho más incierto e impredecible. Por eso la escuela tiene que ser más dinámica. Y el Ministerio de Educación, en mi opinión, es más el problema de eficiencia y de gestión que de otra índole, porque un ministerio eficiente y eficaz incide en la gestión escolar, incide en la gestión áulica, incide en la gestión técnico-pedagógica y en última instancia logra mejores aprendizajes. Pero quiero reiterar mi alerta. Veamos quiénes son las instituciones que están involucradas en eso.
Yo siento que el Estado está poniendo en las manos de instituciones internacionales e instituciones empresariales, más que en las manos de los expertos académicos, el futuro de la educación dominicana. Y eso debe llamarnos a una alerta. Aquí se han intentado lanzar programas para mejorar el aprendizaje, que en mi opinión están más ligados a un negocio que a una solución educativa. Entonces así no vamos a mejorar la educación. No es simplemente trayendo consultores internacionales acá que vienen a traer soluciones prefabricadas y no contextualizadas a nuestro país. Y tampoco, te reitero, el nivel secundario, por ejemplo, necesitamos programas más efectivos para ese nivel. Y no es simplemente convertir las escuelas públicas en politécnicos, porque inclusive eso es una contradicción a lo que se llama preferencias y estilos de aprendizaje. Tiene que haber mayor diversidad. El programa, por ejemplo, de bilingüismo, el programa de inglés que habíamos estado desarrollando durante un año, de repente se suspende sin ningún tipo de secuencia, de explicación, de justificación, hasta violando las leyes. Entonces, así no se puede hacer una mejor educación. Yo insisto, el problema no es despolitizar la educación simplemente. Aquí también hay un asalto de los grupos empresariales a la educación. No es solamente un asalto político. Ahora la educación se convirtió, Roberto, en un commodity. Un commodity que se ha convertido en el próximo botín de los grupos empresariales del mundo y de la República Dominicana. Entonces, ojo, no es simplemente la política el problema de la educación. Es más el problema, el asalto de los grupos empresariales a la educación que la politización de la educación. Ojo, porque lamentablemente se nos venden fantasías y al final no vemos resultados. En general, yo veo un año escolar que va empezando ahora con muchas expectativas positivas, pero tenemos que tener mayor participación y mayor veeduría social y gremial. Esa es mi conclusión. Hace falta mayor veeduría y participación gremial y social en las soluciones que se proponen a la educación dominicana. Bueno, pues ahí está el análisis del profesor Juan Valdés, el análisis de este año 2022 y sus sugerencias fundamentadas, explicadas en torno a lo que debemos y tenemos que hacer de cara al 2023 en cuanto a la educación en nuestro país. El profesor Juan Valdés acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Muchas gracias.